Dicen que Hollywood premia la originalidad, a menos que amenaces el sistema. Por cada ícono celebrado en el Paseo de la Fama, hay visionarios eliminados en silencio por negarse a obedecer las reglas del estudio. ¿Por qué algunas de las mentes más inventivas del cine desaparecieron del centro de atención justo cuando cambiaron las reglas del juego? ¿Qué ocurre realmente cuando el talento choca con el control corporativo? Las respuestas no se encuentran en los créditos, sino ocultas entre líneas, si sabes dónde buscar y a quién recordar. Oscar Micheaux. Mucho antes de que las palabras cine independiente se convirtieran en un grito de guerra, Oscar Micheaux ya corría su propia carrera. Una carrera que pocos en Hollywood querían reconocer. Como cineasta negro en la América de principios del siglo XX, Micheaux no solo desafiaba los estereotipos raciales, construyó su propio mundo cinematográfico fuera de las puertas del estudio, escribiendo, dirigiendo, produciendo y distribuyendo más de 40 largometrajes. Pero esto no era innovación por el mero hecho de innovar. Micheaux asumió riesgos que los estudios no se atreverían a tocar, retratando la ambición, la resiliencia y el amor de los afroamericanos en un momento en que el Hollywood convencional solo permitía que los personajes negros fueran sirvientes o alivio cómico. Los jefes de los estudios lo veían con sospecha y desprecio. El mero hecho de que un hombre negro creara películas para audiencias negras se veía como un acto de rebelión. Se negó a seguir las reglas de Hollywood, distribuyendo sus películas a través de una red de cines segregados y lugares de propiedad negra, manteniendo su trabajo vivo gracias a su determinación y esfuerzo incansable. Pero su desafío tuvo un costo. Hollywood lo ignoró. Los periódicos comerciales rara vez cubrían su trabajo. Los premios estaban fuera de cuestión. Con el tiempo, las películas de Micheaux desaparecieron de los archivos principales. Su influencia fue minimizada o borrada por completo de las historias oficiales del cine. Sin embargo, su legado es innegable. Abrió camino para generaciones de cineastas negros que lucharían batallas similares en las décadas por venir. Hoy en día, el nombre de Oscar Micheaux rara vez se menciona junto a los grandes de Hollywood, a pesar de que sus innovaciones en narrativa, producción y distribución estaban décadas adelantadas a su tiempo. Su eliminación no se debió solo al racismo. Se trataba de castigar a un visionario que se atrevió a demostrar que el sistema no necesitaba ser tan blanco ni tan cerrado como exigían los jefes de los estudios. Su historia es un recordatorio. A veces las mayores amenazas para un sistema roto son aquellos que simplemente se niegan a seguir sus reglas. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner fue una fuerza de la naturaleza en una época en la que se suponía que las mujeres en Hollywood debían ser vistas, no escuchadas. Ella no estaba interesada en encajar en las expectativas de nadie. Para la década de 1930, Arzner ya había roto barreras, como la primera mujer en unirse al Sindicato de Directores de América y la inventora del micrófono boom, un dispositivo que revolucionó la filmación de sonido. Pero el mayor acto de desafío de Arzner no fue técnico. Fue su determinación de hacer películas sobre mujeres, para mujeres, en una época en la que el sistema de estudios estaba dominado por hombres, que veían a los personajes femeninos como simples adornos. Dirigió largometrajes importantes para Paramount y MGM, guiando las carreras de futuras leyendas como Katharine Hepburn y Lucille Ball, y sus películas abordaban rutinariamente temas de independencia femenina, sexualidad y poder, asuntos considerados demasiado arriesgados por los guardianes de la industria, pero Arzner se negó a dejar que los estudios silenciaran su visión creativa. Ella transformó sus sets en espacios donde las actrices podían romper límites y encontrar su voz, en una época en que las mujeres en la silla del director eran tratadas como anomalías o amenazas. Inevitablemente, la abierta rebeldía de Arzner y su vida personal, poco convencional, la pusieron en conflicto con los hombres que dirigían Hollywood. Ella enfrentó un ostracismo sutil y abierto, siendo cada vez más relegada de proyectos de alto perfil. Y finalmente, vio cómo sus oportunidades para dirigir se secaron. No porque hubiera perdido su talento, sino porque no se conformaba. Cuando se escribieron las historias de Hollywood, las contribuciones pioneras de Arzner quedaron al margen, si es que aparecían. Sin embargo, sus huellas están por todas partes, en la libertad que disfrutan las actrices modernas, en la profundidad narrativa dada a los personajes femeninos y en el coraje silencioso de cada director que se niega a retroceder ante un desafío. La eliminación de Dorothy Arzner no fue solo una cuestión de género. Se trataba del miedo de la industria a cualquiera que se atreviera a cambiar el guión. Paul Robeson. La historia de Paul Robeson no es solo de talento y carisma. Es la saga de un hombre cuya visión fue demasiado audaz, demasiado justa.
Y, demasiado desafiante, para el establecimiento de Hollywood. Abogado capacitado, atleta de clase mundial, cantante aclamado y actor formidable, Robeson estaba destinado a convertirse en una de las estrellas más brillantes del Hollywood clásico. Pero quería más que aplausos. Quería justicia. En un momento en que los estudios prosperaban con caricaturas y estereotipos, Robeson utilizó su plataforma para defender la dignidad negra y los derechos humanos tanto dentro como fuera de la pantalla. Rechazó famosos papeles que degradaban a los afroamericanos, insistiendo en interpretar personajes con profundidad y dignidad, una exigencia radical a los ojos de los jefes de los estudios que temían cualquier desafío al status quo. Las actuaciones de Robeson en películas como The Emperor Jones y Showboat mostraron no solo su talento, sino también su negativa a conformarse con menos que la plena humanidad. Pero su activismo no se detuvo en las puertas del estudio. Habló en contra del racismo en Estados Unidos, el colonialismo en el extranjero y la hipocresía de una industria que elogiaba su voz, pero intentaba silenciar su verdad. Hollywood respondió de la única manera que sabía, con borrado. Robeson fue incluido en la lista negra, sus películas suprimidas, sus grabaciones retiradas de las tiendas y su pasaporte revocado para impedirle actuar internacionalmente. Los estudios eliminaron discretamente su nombre de sus registros y el lugar de Robeson en el panteón de grandes de Hollywood fue disminuido por décadas de deliberado descuido. Hoy en día, cuando se celebra el Hollywood clásico, las contribuciones de Robeson a menudo se reducen a notas al pie, si es que se mencionan, pero su espíritu perdura, un recordatorio de que la verdadera innovación a veces es castigada, no recompensada, por aquellos que temen lo que pueda desatar. Paul Robeson desafió a los estudios no solo por sí mismo, sino por todos los que vendrían después. Por eso Hollywood intentó tan arduamente borrarlo, y por eso su legado se niega a desaparecer. John Garfield. John Garfield nunca se suponía que fuera un rebelde. Él fue una creación de estudio, melancólico, de clase trabajadora y eléctrico en la pantalla. Sin embargo, debajo de la imagen pulida, Garfield era un hombre de principios que despreciaba la hipocresía del sistema de Hollywood. En una era en la que los estudios dictaban todo, desde los papeles de un actor hasta sus creencias personales, Garfield se atrevió a pensar por sí mismo. Habló abiertamente sobre los derechos de los artistas, y cuando la lista negra de Hollywood arrasó la industria, él se mantuvo firme, mientras otros se acobardaban o se conformaban. El miedo rojo de la posguerra hizo que cualquier indicio de disidencia fuera peligroso, y la política progresista de Garfield lo convirtió en un objetivo. Se negó a delatar a colegas o amigos para salvarse personalmente ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes. Los estudios, aterrados por el escrutinio del gobierno, se distanciaron. Los proyectos desaparecieron. Las ofertas cesaron. Una vez uno de los actores más solicitados de su generación, Garfield se convirtió de repente en persona non grata, un fantasma en una ciudad que había dominado. La tragedia no fue solo profesional, fue profundamente personal. El estrés constante y la soledad afectaron su salud. Garfield murió a los 39 años. Su carrera fue brutalmente truncada por un clima de paranoia y miedo. Hollywood, ansioso por evitar el escándalo, siguió adelante en silencio. Su nombre desapareció de la lista de A y más tarde, las historias de los estudios rara vez le dieron el crédito que merecía por haber tomado posición cuando más importaba. Sin embargo, la negativa de John Garfield a ceder todavía resuena en cada actor que elige la integridad sobre la conveniencia. Su eliminación fue el intento de la industria de hacer un ejemplo de él, advirtiendo a otros que no desafiaran al sistema. Pero al final, el espíritu rebelde de Garfield se convirtió en un modelo para los pocos valientes que eventualmente romperían la lista negra de Hollywood, recordando al mundo que la conciencia nunca debería ser un obstáculo en una carrera. Ida Lupino. Ida Lupino fue una tormenta que Hollywood nunca vio venir. En un momento en que se esperaba que las actrices interpretaran su papel tanto dentro como fuera de la pantalla, Lupino trazó su propio rumbo impredecible, dejando la seguridad de los contratos de estudio para convertirse en una directora, escritora y productora pionera. Cofundó su propia productora en los años 40, algo casi inaudito para una mujer, y se propuso hacer películas sobre temas que los estudios no tocarían: madres solteras, agresión sexual, enfermedades mentales y otros tabúes sociales. Sus películas, crudas y directas, dieron voz a aquellos que Hollywood prefería mantener en silencio. Eligió personas comunes para papeles principales y se centró en las luchas de los olvidados, los marginados.
Y los heridos. Los estudios, en respuesta, la etiquetaron como difícil, una extraña, un riesgo. Los poderosos de Hollywood conspiraron silenciosamente para mantener sus películas con poca financiación y distribución, y la cobertura de la industria sobre su trabajo fue mínima en comparación con sus homólogos masculinos. ¿El resultado? Una carrera repetidamente obstaculizada por fuerzas decididas a mantener el status quo de la industria intacto. A pesar de estas barreras, las innovaciones de Lupino en el trabajo de cámara, la psicología de los personajes y la estructura narrativa influyeron en generaciones de cineastas, aunque su nombre a menudo fue omitido de las historias oficiales. Continuó trabajando en televisión, labrándose un lugar en una industria que nunca la acogió por completo, y mentorando a otras mujeres que se negaron a aceptar un no por respuesta. La historia de Ida Lupino es un testimonio del precio de la rebeldía en Hollywood. Su eliminación fue tan sistemática como silenciosa, lograda no a través de la hostilidad abierta, sino negándole el reconocimiento, los recursos y el alcance que su trabajo claramente merecía. Hoy en día, sus películas están siendo redescubiertas y su legado está siendo restaurado. Pero durante décadas, ella fue el secreto mejor guardado de la industria. Una visionaria borrada porque se negó a ser controlada. Dalton Trumbo. La pluma de Dalton Trumbo era un arma, aguda, ingeniosa y completamente intrépida. Uno de los guionistas más celebrados de la década de 1940, Trumbo escribió clásicos como Kitty Foyle y 30 segundos sobre Tokio, pero su insistencia en la independencia política lo convertiría en una de las víctimas más famosas de la lista negra de Hollywood. Llamado ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, Trumbo se negó a cooperar, diciendo célebremente: "Este es el comienzo de un campo de concentración americano". Los estudios respondieron haciéndolo invisible. Fue despedido, incluido en la lista negra y oficialmente borrado de los créditos, contratos y conversaciones. Pero Trumbo se negó a desaparecer. Trabajando bajo seudónimos, continuó escribiendo, incluso ganando 2 premios de la Academia por películas acreditadas a escritores encubiertos, Roman Holiday y The Brave One. La hipocresía de Hollywood estaba a plena vista. Los estudios lo denunciaban públicamente mientras compraban sus guiones en secreto. La absurdidad de la lista negra nunca fue más clara que en la doble existencia de Trumbo, como paria y proveedor de éxitos de taquilla. Durante años, el nombre de Trumbo no podía aparecer en pantalla. Soportó dificultades financieras, el desprecio público y la conciencia de que su obra más exitosa era celebrada bajo el nombre de otra persona. Solo en la década de 1960, cuando los líderes de la industria finalmente rompieron con la lista negra, el papel de Trumbo volvió a ser público. Por fin se le permitió reclamar su lugar en la historia del cine, pero ya se habían robado décadas de reconocimiento. La historia de Dalton Trumbo es un caso de estudio tanto de la crueldad como de la absurdidad de la autocensura de Hollywood. Los estudios lo borraron, no porque le faltara talento, sino porque no se rindió al control de sus mentes. Y sin embargo, en las sombras, demostró que un verdadero innovador nunca puede ser completamente borrado mientras haya una historia que contar y alguien valiente para contarla. Orson Welles. Orson Welles entró a Hollywood como una tormenta, demasiado creativo, demasiado independiente y demasiado audaz para los jefes de los estudios que esperaban obediencia. A los 25 años, Welles dirigió, coescribió y protagonizó Citizen Kane, una película tan innovadora que reescribió el lenguaje del cine. Los estudios nunca habían visto algo como él, pero Welles se negó a seguir sus reglas. Exigió el corte final, chocó con los ejecutivos y desafió la estructura de poder de la industria en cada momento. Después de Kane, cuando RKO Pictures vio el montaje final de su siguiente película, Los Magníficos Amberson, se angustiaron. Welles estaba en el extranjero, y mientras él estaba ausente, el estudio se apoderó del negativo, lo reeditó, cortó 40 minutos y añadió un nuevo final, ignorando completamente su visión creativa. Los ejecutivos de Hollywood etiquetaron a Welles como difícil, arrogante e impredecible, palabras clave de la industria para cualquiera que no quiera ceder el control. Su contrato fue cancelado, y la prensa, manipulada por la publicidad del estudio, lo retrató como un niño prodigio fallido, que había desperdiciado su genio. Las ofertas de las grandes productoras se agotaron. Welles se vio obligado al exilio, financiando sus propios proyectos, actuando en películas de otros solo para pagar sus propias. A pesar de
Su continuo brillo, sed de mal, el proceso y campanadas a medianoche, rara vez se le volvió a confiar un gran presupuesto. Durante décadas, la reputación de Wells fue la de una figura desvanecida, una advertencia de Hollywood sobre los peligros de desafiar la autoridad de los estudios. Solo en años posteriores, los académicos del cine y el público recuperaron su legado como un verdadero visionario. Pero el daño ya estaba hecho. La carrera de Wells había sido sistemáticamente disminuida porque se negó a permitir que Hollywood convirtiera la innovación en solo otro producto. Su historia es una lección sobre cómo la industria responde a quienes no se rinden y un testimonio del tipo de creatividad que nunca puede ser realmente borrada, no importa cuánto lo intente el sistema. Myrna Loy. La belleza luminosa y el ingenio astuto de Myrna Loy la convirtieron en la reina indiscutible de las comedias sofisticadas en los años 1930 y 1940. Era la esposa perfecta en la serie del hombre delgado, una favorita de los estudios y una garantía de éxito en taquilla. Pero detrás de la persona de estudio cuidadosamente construida, Loy era profundamente principiada y ferozmente independiente. Era franca sobre la injusticia racial, los derechos de las mujeres y el abuso de poder en Hollywood, temas que la mayoría de los actores temían siquiera mencionar. Loy se negó a aceptar papeles que degradaran a las mujeres o a las minorías, rechazando contratos lucrativos y criticando el mismo sistema que la hizo famosa. Su activismo pronto la convirtió en un blanco. Los jefes de estudio, especialmente en MGM, se volvieron cautelosos con sus declaraciones públicas y su liderazgo fuera de la pantalla. Aunque no podían despedir abiertamente a una estrella de su calibre, comenzaron a ofrecerle menos papeles prominentes, empujándola silenciosamente a los márgenes mientras nuevas estrellas eran promovidas en su lugar. La prensa, alimentada por los chismes de los estudios, la pintaba como difícil y política, y a principios de la década de 1950, la carrera de Loy había sido silenciosamente desinflada por el mismo sistema que una vez la celebró. A pesar de su presencia decreciente en las películas de Hollywood, Loy continuó hablando en público, sirviendo en el Comité Nacional contra la Discriminación en la Vivienda y como delegada de la UNESCO. Nunca se disculpó por usar su fama como plataforma, incluso cuando los estudios trabajaban para borrar su influencia y legado. Durante décadas, sus contribuciones a Hollywood y a la sociedad fueron minimizadas o ignoradas. Su activismo casi una vergüenza para un negocio que prefería a sus estrellas silenciosas y sonrientes. Hoy, Myrna Loy es reconocida como más que una estrella. Se la ve como una pionera que desafió la complicidad silenciosa de Hollywood y pagó el precio. Su eliminación fue la manera de la industria de enviar un mensaje. Los principios tienen consecuencias. Pero el legado de Loy, aunque casi enterrado, resultó imposible de silenciar para siempre. Preston Sturges. Preston Sturges era una especie rara en los años 1940. Hollywood, comedias, como The Lady Eve y Sullivan's Travels, estallaron de ingenio y energía anárquica, satirizando la avaricia, la hipocresía y la obsesión de Hollywood con la imagen. Ganó el primer premio de la Academia al mejor guión original, y por un breve y deslumbrante periodo, se le permitió tomar sus propias decisiones, un casi milagro en una era dominada por los estudios. Pero la racha de independencia de Sturges rápidamente le hizo enemigos. Peleaba constantemente con los ejecutivos sobre presupuestos, reparto y ediciones finales. Se negó a escribir guiones seguros y fórmulas. En su lugar llenaba sus películas con agudos comentarios sociales y ataques a las vacas sagradas más intocables de la industria. Los jefes del estudio se impacientaron con su perfeccionismo e irreverencia pública. Lo calificaron de ingobernable y, tras una serie de películas menos rentables, fue discretamente apartado de Paramount. La memoria institucional de Hollywood es corta cuando se trata de rebeldes. Sturges pasó sus últimos años rebotando entre estudios y luchando para conseguir luz verde para sus proyectos. Se le negó el respaldo financiero y creativo que se daba a cineastas más conformistas. Cuando murió en 1959, su reputación se había desvanecido, sus créditos minimizados y su influencia en gran medida no reconocida. La industria que él ridiculizó tan despiadadamente lo borró, esperando desalentar a futuros iconoclastas. Sin embargo, décadas más tarde, las innovaciones de Sturges se consideran algunas de las más importantes en la comedia estadounidense. Sus diálogos rápidos, situaciones absurdas y objetivos satíricos son ahora estándares en la industria. Borrarlo fue la manera de Hollywood de intentar enterrar un espejo que reflejaba sus defectos. Pero la verdadera innovación, no importa cuán duro la máquina intente suprimirla,
encuentra su camino de regreso a la superficie y Preston Sturges sigue siendo un testamento del poder de reírse del sistema, incluso cuando está decidido a reír el último. Clara Bow. Clara Bow fue el rostro de los estruendosos años 20. Irreprimible, magnética e inconfundiblemente moderna. Su espíritu contagioso la convirtió en la chica It original de Hollywood, transformándola en una de las primeras verdaderas superestrellas del cine. El público la veía como la encarnación de la libertad juvenil y el glamour, pero detrás de escena, Bow estaba librando batallas que eventualmente llevarían a su desaparición. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Clara se negó a dejar que el sistema de estudios controlara cada detalle de su vida. Habló francamente sobre la explotación, la inequidad salarial y las presiones implacables sobre las mujeres para mantener una imagen fabricada. La resistencia de Bow aterrorizó a los jefes de los estudios, quienes dependían de estrellas sumisas para mantener sus rentables ilusiones. En lugar de someterse a su autoridad, ella se rebeló, negándose a ocultar su acento de Brooklyn, resistiéndose a las campañas publicitarias forzadas y oponiéndose cuando se cruzaban sus límites. Su franqueza sobre las luchas de salud mental, el trauma familiar y la explotación que soportó la convirtieron en un blanco. La máquina de chismes se aceleró, alimentando a la prensa con historias sensacionalistas de escándalos e inestabilidad. Cuando Clara sufrió una crisis a principios de la década de 1930, los estudios aprovecharon la oportunidad. Fue retirada silenciosamente de las principales producciones, su imagen eliminada de materiales promocionales y sus contribuciones pioneras minimizadas. Pasó el resto de su vida en relativa oscuridad, incluso cuando Hollywood celebraba a las nuevas estrellas que habían aprendido a seguir las reglas. Sin embargo, el impacto de Clara Bow nunca se desvaneció por completo. Demostró que una mujer podía dominar la pantalla en sus propios términos e inspiró a innumerables actrices a exigir más de la industria. Su eliminación fue un acto calculado por los estudios desesperados por mantener el control sobre un mundo cambiante. Hoy, su legado se está redescubriendo. Prueba de que los verdaderos pioneros nunca son borrados por mucho tiempo, no importa cuán arduamente el sistema intente eliminarlos de la historia. James Whale. James Whale fue una de las fuerzas creativas que definieron el género de terror, dirigiendo clásicos como Frankenstein, El hombre invisible y La novia de Frankenstein. Sus películas combinaban innovación técnica con profundidad emocional y su estilo característico, irónico, gótico y subversivo, traspasaba límites de maneras que tanto emocionaban como inquietaban al público. Pero Whale también era abiertamente gay en una era de profunda intolerancia, y su negativa a esconder su identidad o conformarse con las normas de los estudios lo puso en ruta de colisión con los guardianes de Hollywood. Después de sus primeros éxitos en Universal, Whale siguió tomando riesgos, eligiendo a actores poco convencionales, añadiendo subtexto y elevando material que los estudios consideraban simplemente como de género. Cuando rechazó proyectos que no encontraba inspiradores, los ejecutivos comenzaron a etiquetarlo como difícil e impredecible. La presión aumentó después del éxito de La novia de Frankenstein, y, con el cambio de manos en Universal, el nuevo régimen dejó claro que la independencia de Whale y su homosexualidad abierta ya no eran bienvenidas. Las ofertas se agotaron. El estudio dejó de asignarle películas importantes. En unos pocos años, el director cuyo trabajo había convertido a Universal en una potencia fue apartado discretamente hacia los márgenes y luego completamente fuera del negocio. Durante décadas, el nombre de Whale rara vez se mencionó en las historias de Hollywood. Sus contribuciones pioneras al cine y la representación queer fueron minimizadas o ignoradas. La historia de James Whale es un claro ejemplo de cómo Hollywood borra a los innovadores que se niegan a ocultar quiénes son o en qué creen. Sus películas, durante mucho tiempo pasadas por alto por los críticos convencionales, ahora se consideran obras maestras. Su viaje de autor celebrado a exiliado industrial revela cuán frágil era la libertad creativa en el Hollywood clásico y cuán costoso podía resultar destacar cuando la conformidad era la moneda del éxito. Anna May Wong. Anna May Wong fue una pionera cinematográfica, la primera estrella de cine china estadounidense de Hollywood y un icono internacional. Su carrera debería haber sido un triunfo, pero Wong se negó a aceptar los límites impuestos por una industria racista. En una época en que los personajes chinos eran interpretados rutinariamente por actores blancos con maquillaje amarillo y los actores asiáticos eran relegados a roles serviles o villanos,
Wong exigió dignidad y respeto. Rechazó papeles que consideraba degradantes, incluso cuando eran los únicos ofrecidos por los grandes estudios. La franqueza de Wong fue tanto su mayor fortaleza como la razón de su desaparición profesional. Cuando la pasaron por alto para el papel principal en La Buena Tierra, una película sobre campesinos chinos, en la que el papel principal fue dado a una actriz blanca con maquillaje, protestó públicamente. Los estudios tomaron represalias, reduciendo sus oportunidades y relegándola a papeles secundarios o producciones extranjeras. El reconocimiento internacional de Wong solo hizo que Hollywood resentiera más su independencia. A medida que el sentimiento antiasiático aumentó durante la Segunda Guerra Mundial, Wong se encontró aún más alejada del centro de atención. Su nombre desapareció de las marquesinas, sus películas rara vez se revivieron, y su legado fue sistemáticamente pasado por alto por un sistema ansioso por enterrar la evidencia de su propio prejuicio. Durante décadas, sus innovadores logros fueron mencionados al pie de página, si es que se mencionaban, en la historia de la Edad de Oro de Hollywood. La negativa de Anna May Wong a aceptar el olvido se convirtió en su triunfo duradero. Abrió el camino para futuras generaciones de actores y cineastas asiáticos, mostrando que la dignidad vale cualquier precio. Hoy, su legado está siendo reclamado por una nueva ola de narradores decididos a que nadie con su valor o talento sea borrado nuevamente. Su historia es un testimonio de lo que Hollywood perdió al elegir la exclusión sobre la innovación. Gene Tierney. Gene Tierney fue una de las estrellas más luminosas del Hollywood clásico, una mujer cuya belleza, inteligencia y profundidad emocional iluminaban la pantalla en películas como Laura y Leave Her to Heaven. Pero detrás del glamour había un espíritu ferozmente independiente que se negó a dejar que los estudios dictaran cada uno de sus movimientos. Los problemas de Tierney con el sistema comenzaron cuando se resistió a la obsesión de Hollywood por empaquetar y controlar a sus protagonistas. Ella habló sobre sus luchas con la salud mental, la devastadora pérdida de su hija y el escrutinio implacable de su vida personal, temas que ponían nerviosos a los jefes de los estudios y amenazaban la fachada cuidadosamente manufacturada que intentaban mantener. La negativa de Tierney a colaborar con la máquina de relaciones públicas significaba que a menudo se encontraba en desacuerdo con las mismas instituciones que una vez la promovieron. Los jefes de los estudios querían que sus estrellas guardaran silencio sobre el sufrimiento y cumplieran con las reglas, especialmente las no escritas. Cuando decidió alejarse de la actuación para buscar tratamiento para su salud mental, la respuesta fue rápida y fría. Los proyectos desaparecieron, las ofertas disminuyeron, y de repente, la que antes era la actriz principal favorecida fue considerada una carga en lugar de un activo. Su regreso a la pantalla fue recibido con oportunidades cortas, pero limitadas, ya que los estudios se distanciaron silenciosamente de una estrella que había mostrado su humanidad en público. El legado de Tierney fue eclipsado durante décadas, sus contribuciones minimizadas en retrospectivas de la industria, y su valentía al enfrentar temas tabú a menudo omitida del registro oficial. Sin embargo, la disposición de Gene Tierney para desafiar al sistema y hablar su verdad allanó el camino para que las futuras generaciones de actores discutieran abiertamente sobre la salud mental. Su eliminación fue el costo de la franqueza en una era obsesionada con la ilusión, pero su impacto, oculto durante mucho tiempo, finalmente ha comenzado a brillar, recordándonos que las mayores estrellas de Hollywood a veces son aquellas que se niegan a guardar silencio, sin importar el costo. Robert Mitchum. La presencia en pantalla de Robert Mitchum era tan natural, tan sin esfuerzo, que Hollywood a menudo intentaba definirlo con una sola palabra: rebelde. Pero la rebeldía de Mitchum no era solo una actuación. Era un modo de vida que lo convirtió en un ícono y en una carga. En una industria construida sobre el control, la negativa de Mitchum a seguir las reglas lo marcó como un problemático. Se burlaba abiertamente de la maquinaria de Hollywood, ignoraba los mandatos de los estudios y no ocultaba su desprecio por las pretensiones de la fama. Cuando fue arrestado por posesión de marihuana en 1948, un escándalo que habría terminado con la mayoría de las carreras, la respuesta de Mitchum fue impenitente y casi casual, burlándose de la indignación moral que los estudios querían proyectar. En lugar de seguir la línea, Mitchum abrazó su estatus de outsider, dando entrevistas que exponían las hipocresías de la industria y negándose a permitir que los ejecutivos dictaran los tipos de papeles que aceptaría. Los estudios, inseguros de cómo manejar su independencia, alternaban entre explotar su imagen de chico malo y relegarlo discretamente de proyectos de prestigio. Por cada película clásica, Marne D. Belay Days.
como Out of the Pass o Night of the Hunter. Hubo años de roles menores y talento subutilizado, la forma sutil de Hollywood de castigar a quienes no seguían el juego. En años posteriores, a medida que la industria evolucionó y los viejos escándalos se desvanecieron, el legado de Mitchum fue lentamente rehabilitado. Sus contribuciones reconocidas como parte del movimiento antihéroe que redefinió el cine estadounidense. Pero durante décadas fue marginado, encasillado, y se le negó toda la gama de oportunidades que su talento merecía. Todo por negarse a dejar que los estudios lo poseyeran, dentro o fuera de la pantalla. La historia de Mitchum es un ejemplo clásico de cómo Hollywood trata a sus inconformistas, con admiración de mala gana, exclusión estratégica e intentos de borrado. Su supervivencia fue un acto de voluntad, y su legado un recordatorio de que a veces la única manera de innovar verdaderamente es romper todas las reglas. Herbert J. Biberman. Herbert J. Biberman fue un respetado director y guionista, pero su mayor logro también se convertiría en su mayor maldición. En 1954, Biberman dirigió La sal de la tierra, una película tan audaz, tan radical, que Hollywood hizo todo lo posible por borrarla. Realizada en el apogeo del miedo al comunismo, La sal de la tierra representaba una huelga real de mineros mexicoamericanos en Nuevo México, y se atrevía a mostrar a personas de clase trabajadora y mujeres como los agentes centrales del cambio. Los estudios, aterrorizados de ser asociados con ideas izquierdistas, incluyeron a Biberman en la lista negra por negarse a dar nombres ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes. Como resultado, fue excluido de la industria, se le negó trabajo y fue blanco de agencias gubernamentales y vigilantes de la industria. La producción de Salt of the Earth fue acosada por el sabotaje. Los laboratorios de cine se negaron a procesar metraje, los sindicatos boicotearon y el FBI acosó al elenco y al equipo de producción. Cuando la película finalmente se completó, prácticamente ningún cine en América la exhibiría, y Biberman fue señalado como un enemigo del Estado y un paria en Hollywood. Durante décadas, el nombre de Biberman fue eliminado de las historias de los estudios, su trabajo apenas reconocido, y su película quedó fuera del alcance del público. Su esposa, la actriz Gal Sundergaard, también vio su carrera destruida por las repercusiones. Pero Biberman nunca se disculpó por sus convicciones, ni por hacer arte que contara la verdad como él la veía. Salt of the Earth sobrevivió de forma clandestina y ahora se celebra como un hito en el cine independiente y el activismo social. El borrado de Biberman fue el castigo definitivo del estudio para un artista que valoraba la conciencia sobre la conformidad. Su resiliencia en la película arriesgó todo para hacer, sirve como un monumento al coraje creativo y al alto precio pagado por aquellos que se negaron a ser silenciados en las horas más oscuras de Hollywood. En Hollywood, aquellos que se atrevieron a desafiar el sistema a menudo pagaron con sus carreras o su lugar en la historia. Sin embargo, al atenuarse las luces y aparecer los créditos, sus innovaciones y valentía se niegan a desaparecer. Los jefes de los estudios pueden haber intentado borrar estas voces, pero sus historias tienden a resurgir, inspirando a nuevas generaciones a soñar y desafiar. El verdadero legado de Hollywood no está solo en la pantalla.